Comienza aquí el tiempo de las entrevistas de actualidad y hoy viernes contamos en plató con Bakartxo Tejeria, ongi etorri. Eskerrik asko, egunon. Ayer el Parlamento establecía que los presos de ETA no son presos políticos. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión? Bueno, yo tengo que empezar diciendo que realmente esta polémica, cuando surgió en este Parlamento, que no fue ayer, sino que surgió ya un mes o mes y medio atrás, la verdad es que me sorprendió, porque llevo tiempo en el Parlamento, y no como presidenta, pero sí como parlamentaria, y en diferentes debates, pero unos cuantos largos, tanto en la legislatura anterior como en las anteriores, se utilizaba el término de preso político, y los partidos hoy que reclaman o que de hecho se aprueba que no son presos políticos, ningún partido decía nada al respecto, ni siquiera se presentaba ni una queja, ni un expediente disciplinario, nada. Y en esta legislatura pues ha surgido la polémica, se han presentado diferentes quejas, se han presentado solicitudes de expedientes disciplinarios por el uso de esta palabra, incluso se ha criticado a la presidenta y una y otra vez por dejar utilizar este término, y la verdad es que me sorprendió y me sorprende, pero sí es verdad que en este Parlamento se puede hablar de presos políticos, y la muestra es justamente el debate de ayer. En el debate de ayer se debatió entre los que defienden que no son presos políticos y que en este país no existen presos políticos, y entre aquellos que defienden que sí hay presos políticos. Por tanto, es un debate como cualquier otro en el que las partes fijaron sus posiciones. Lo que está, yo al menos entiendo que el que mata, el que asesina, el que extorsiona es un delincuente, y como tal tiene que estar en la cárcel, pero las razones que le han empujado a los presos de ETA a matar, a delinquir, no es otro motivo que un motivo político, ¿no? Acabar con el adversario porque piensa diferente políticamente. Por tanto, no presos políticos, pero sí de motivación política, o sí por delitos de motivación política. Pero bueno, ayer debatimos, una mayoría, 27 parlamentarios, manifestó claramente que no eran presos políticos, 20 votaron en contra y otros 27 se abstuvieron por entender que esa discusión y cualesquiera otras relacionadas con esos temas no es el Pleno, sino que es la ponencia que está constituida en el Parlamento, la ponencia de paz y convivencia, en el que se deben debatir a puerta cerrada, en el que defender cada uno sus posiciones y adoptar decisiones, ¿no? Y eso fue lo de ayer. Por aclararlo un poco, sí que es verdad que esta decisión no supone ninguna prohibición. ¿Qué es lo que supone realmente la decisión que se adoptó ayer? Es una manifestación, es un posicionamiento de los diferentes partidos, ¿no? Las decisiones o las PNLs, las proposiciones no de ley que se adoptan en el Parlamento, en las que instamos a a otras instituciones, bien sea el gobierno español, son unas declaraciones en las que no son vinculantes, ¿no? Y la de ayer, pues lo que fijó es la posición que tienen los diferentes partidos en relación a este tema. Usted apuntaba que esta polémica de alguna manera comenzó con aquellas palabras de Laura Mintegi. En aquel caso, ante una posible intervención de la Fiscalía, usted defendió que Laura Mintegi tenía esa inmunidad que le daba a ser parlamentaria. No comenzó con las declaraciones de Laura Mintegi. Comenzó ese día, pero en un punto anterior, en el que el representante, el parlamentario de Julen Arzuaga, intervino, era el primer punto que recuerdo, intervino en un tema relacionado con estos temas, y habló de presos políticos, hizo una referencia a los presos de ETA como presos políticos, y es una representante del Partido Popular quien entró a reclamar a la presidenta que no dejase hablar, que exigiese la corrección de esa intervención por parte del representante de H. Bildu. Y en otro punto, seguido a ese punto, en el mismo día, pues también en otra intervención, en otro debate entre Arantxa Quiroga y Laura Mintegi, pues calificó de muertes políticas la muerte de Buesa y otras muertes que realmente no fueron afortunadas, que nos llevó a suspender, porque justamente ese día que se creaba la ponencia de paz y convivencia,
y nos llevó a suspender y dejar para otro día. Sí es verdad que bueno, se recurrió a los tribunales, en este caso a la Fiscalía. Yo defendí la institución porque los parlamentarios no solo somos aforados, ¿no? como decía el fiscal, sino que somos inviolables, y eso supone que estamos protegidos en las manifestaciones que realizamos en el ejercicio de nuestras funciones como parlamentarios. Es básica esa norma, es básica. Por tanto, de hecho, hay sentencia del Tribunal Constitucional a raíz de otras manifestaciones en el Parlamento Vasco por otro representante en aquel momento de Herri Batasuna, en el que decía claramente que los parlamentarios no pueden ser perseguidos, que los parlamentarios están protegidos, y esa máxima hay que defenderla, porque lo pone tanto el Estatuto, lo pone la Constitución, y por tanto a mí me corresponde defender esa máxima y por supuesto defender la institución, que de hecho el fiscal ha cerrado, archivado, pero ya el mero hecho de solicitar expediente o abrir diligencias ya es una intromisión, y no lo digo yo, lo dice el propio Tribunal Constitucional en una sentencia. Por pasar esa actividad parlamentaria de los últimos días, ayer veíamos a los parlamentarios de Euskal Herria Bildu que aparecían en la Cámara con las camisetas a favor de las que unía. ¿Cómo valora lo ocurrido en Ondarroa? ¿Cómo valoro lo de Ondarroa? Bueno, yo creo que no es el momento para construir muros, sino que hay que derribarlos, ¿no? Y hay que avanzar en la pacificación y la normalización de este país, ¿no? que tanto ha sufrido. Las protestas pacíficas, bienvenidas sean, ¿no? Bienvenidas sean, y ojalá si tiempo atrás también se hubieran hecho este tipo de protestas para defender lo que cada uno piensa, sus ideas políticas, su modo de pensar, y no utilizar la violencia como en muchas ocasiones se ha utilizado, ¿no? Tiempo atrás. Y yo creo que si realmente se hubieran utilizado vías pacíficas, que parece ser que es por lo que se apuesta y por lo que se defiende, probablemente no estaríamos en la situación de Ondarroa en este momento, ni otras situaciones que las hemos visto, ¿no? La Ertzaina tiene que cumplir su cometido, tiene que cumplir sus funciones, es una policía integral, le hemos dotado de unas funciones, el propio Parlamento le ha dotado de unas funciones y por tanto tiene que cumplirlas. Y todo aquel que estaba allí, como los que no estábamos, sabíamos que la Ertzaina va a cumplir su función y lo tiene que cumplir de la mejor manera posible, ¿no? Que es como lo ha hecho. Íñigo Urkullu, de hecho, hablaba de que la izquierda abertzale de alguna manera estaba intentando tensionar a la sociedad con situaciones como las que se dieron en Ondarroa. ¿Coincide con ese diagnóstico? La situación, se veían situaciones tensas, ¿no? No son situaciones de buen gusto, ¿no? Son situaciones tensas en las que hay que andar con mucho cuidado, para no producir perjuicios a nadie, a ninguna de las partes, ¿no? Yo, como digo, no es el momento de tensar, sino que es el momento de aportar, el momento de avanzar, ¿no? En una situación de paz y de convivencia, y esas situaciones, pues bueno, que pueden llevarnos de alguna forma al pasado, o ver el pasado, pues no convienen y no benefician ni aportan a nadie, ¿no? Por tanto, pues bueno, tendremos que hacer lo posible para avanzar. Pero bueno, vuelvo a repetir que todo lo que sea pacífico, bienvenido sea. En unos minutos hablaremos del futuro de la ponencia de paz y convivencia, pero quiero preguntarle por los presupuestos. Usted ha sido testigo de primera mano de cómo han sido las negociaciones presupuestarias y cómo ha sido el debate presupuestario también en la Cámara. ¿Cree que hay todavía posibilidad de acercamiento entre los partidos después de ver lo que hemos visto? Bueno, debate de presupuestos, poco debate tuvimos ocasión de ver, porque ni siquiera llegaron al Parlamento, ¿no? Yo siempre he defendido que todas las instituciones tienen que tener sus propios presupuestos, porque las cuentas tienen que ser reales, tiene que coincidir con la realidad, el gasto y el ingreso, ¿no? Pero bueno, el hecho de no tener unos presupuestos aprobados, unos presupuestos elaborados por este Gobierno y aprobados por el Parlamento, no significa que el Gobierno no tenga presupuestos. El Gobierno tiene presupuestos, el Gobierno tiene unos presupuestos prorrogados, y con esos presupuestos, como bien ha dicho el Gobierno, con ese margen de gasto y con esos ingresos que tienes, con lo que va a tener que jugar y con los que tendrá que sacar este país adelante. Acuerdos, bueno, el Gobierno ha insistido, insistirá en la necesidad de acuerdos y en la voluntad de conseguir unos acuerdos, ¿no? Poco a poco, pues bueno, hay una mesa que ya está en marcha, la mesa institucional, en la que están las 3 diputaciones más Eudel y el Gobierno. Parece ser que ya está encaminada, por lo que hemos podido leer de la prensa y ver
por los medios de comunicación, y la otra mesa, que es la de los grupos o partidos políticos y representantes parlamentarios que estarán en esa mesa, pues bueno, parece ser que la semana que viene se reunirán y la voluntad es la de conseguir acuerdos, pero bien sabemos que dos no acuerdan si uno no quiere, ¿no? Por tanto, pues yo espero que se pueda materializar algo, pero espero, porque eso no le beneficia al gobierno, sino que a quien beneficia que haya acuerdos es a la ciudadanía en general, que es lo que nos pide, que al final para eso nos han elegido, ¿no? Para resolver sus problemas, y difícilmente vamos a resolver los problemas de la ciudadanía si cada uno vamos por nuestro lado. O sea, tenemos que juntarnos y cuanto más acordemos, muchísimo mejor. Sin embargo, José Antonio Pastor el miércoles acudía a este plato y decía que él consideraba que el debate se tenía que dar en el Parlamento y que no veía con buenos ojos que se estuvieran difiriendo a esas mesas que está celebrando el Lehendakari de manera paralela. ¿Cree que el debate se debería dar en el Parlamento o cómo ve la celebración de esas mesas? El Parlamento debate todos los temas que los grupos consideren importantes se debaten, y es más, nosotros en los plenos debatimos muchísimos temas, y de esos muchísimos temas que debatimos, la mayoría se llegan a acuerdos. Hay algún tema que otro que a lo mejor no se llega a un acuerdo y por tanto decae, pero muchos se llegan a acuerdos entre unos partidos con otros partidos. Ahí no hay de derechas, de izquierdas, no hay, entre todos se consiguen acuerdos, incluso por unanimidad. Hay temas que salen por unanimidad, y concretamente ayer el último tema que debatimos salió por unanimidad. Por tanto, acuerdos y debate en el Parlamento hay, y tiene que haber, y seguirá. Ahora bien, el Gobierno, por su parte, también tiene la capacidad y es como tiene que ser. Él tiene que llegar a sus acuerdos propios de gobierno, de estabilidad, y esos los tiene que hacer, como hemos dicho, con las instituciones, y también es su voluntad de hacer con los grupos y con los partidos políticos. Y eso, el ámbito de esos acuerdos, o por lo menos de esas reuniones, pues tiene que ser el ámbito en el que el Gobierno considere oportuno, que en este caso es donde les cita, ¿no? Son dos ámbitos diferentes. Sin embargo, la oposición, tanto Euskal Herria Bildu como los socialistas, sí han acusado al Lehendakari de falta de liderazgo y de no estar avanzando. ¿Qué opina sobre este diagnóstico? Lo que he dicho antes, si realmente queremos acuerdos, para que haya un acuerdo hay que tener voluntad de querer que haya acuerdo. Luego ya debatiremos el contenido de ese acuerdo, pero por lo menos de entrada querer un acuerdo. Dos no acuerdan si uno no quiere. Por tanto, difícilmente va a haber un acuerdo si una de las partes dice, pues ni siquiera quiero que haya acuerdo, ¿no? Yo no creo que esa sea la vía, ¿no? Probablemente, bueno, cada uno tiene cada partido tiene sus propias estrategias. Es verdad que ha pasado casi 5 meses o 6 meses desde que estamos en el Parlamento, pero bueno, poco a poco cada uno va a ir cogiendo sus posiciones, y yo creo que bueno, podremos ver acuerdos. De todas formas, el Gobierno adopta decisiones un día sí y otro también. El Gobierno tiene un programa de gobierno con más de 1000 propuestas, para 1000 días con muchísimas propuestas, y el Gobierno las va a tener que llevar adelante, porque ese es su programa y en eso va a esforzarse. Los acuerdos importantísimos, necesarios, pero lo que hay que sacar es este país adelante, y en eso va a tener que trabajar. La reforma fiscal es a todas luces uno de los epicentros de estas conversaciones, de estas negociaciones, esos 6 puntos. La reforma fiscal es uno de ellos. José Luis Bilbao asegura que las posturas con los socialistas están más cercanas de lo que aseguran los socialistas. ¿Cuánto cree usted que hay de lo que se dice y de lo que realmente hay? No, yo no estoy en esas negociaciones, ¿no? Yo también, pues, la información que tengo es un poco de los medios de comunicación, de lo que leemos, que un día se dice una cosa y otro día otra, ¿no? Pero sí es verdad que bueno, que se va avanzando, ¿no? En la reforma fiscal se va poco a poco avanzando, porque se han hecho muchas reuniones y bueno, parece ser que en vez de para atrás se va para adelante, ¿no? Por tanto, el acuerdo pues podía estar cercano, podía estar tocando, pero como digo antes, tienen que querer ambas partes, ¿no? Y no es tanto, porque a veces la reforma fiscal o el impedimento de la reforma fiscal, o lo que se cuestiona es quién es el órgano competente para hacerlo. Y yo entiendo que no es tan importante el órgano donde se vaya a hacer la reforma, sino realmente qué es lo que se quiere reformar, porque en este país se ha reformado una y otra vez, ha habido reformas fiscales, los partidos han llegado a diferentes acuerdos y se ha posibilitado esa reforma. Por tanto, cambiar el órgano o la competencia nos va a llevar
largo si realmente hay que hacerlo, porque requiere modificar estatuto y todos sabemos que modificar estatuto, luego referéndum, bueno, entonces todo eso ¿cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Y realmente se necesita una reforma? ¿Se necesita que la reforma que se quiera hacer tenga efectos inmediatos? Bien, pues si es así, habrá que ponerse ya, ¿no? Porque una de las peticiones, de hecho, que hacen los socialistas repercute directamente, como usted estaba apuntando, a la Cámara, piden que tenga esa capacidad recaudatoria. ¿Cree que esa petición es viable? Porque el propio diputado general de Vizcaya también aseguraba que requeriría prácticamente un cambio constitucional para que eso fuera viable. Todo es viable o no viable en función de lo que se acuerde, ¿no? Y si mayoritariamente y los partidos mayoritariamente se ponen de acuerdo en que hay que modificar la situación actual para pasar a otra situación y que el órgano competente no sean las Juntas, sino que sea el Parlamento, pues se verá y se debatirá, y si se llega a un acuerdo, pues lo veremos. Pero vuelvo a decir, eso tiene un proceso bien largo para que eso sea posible. Por tanto, en todo ese proceso, para cambiar simplemente el órgano competente, si vamos a pasar tanto tiempo, yo creo que la ciudadanía no está para esperarnos. Si realmente se requieren acuerdos y se requieren reformas importantes para que eso tenga efecto, pues igual es perder mucho tiempo en el camino, ¿no? Y hasta ahora se han reformado, o sea, no es que no se pueda reformar, no, se reforman, basta con ponerse de acuerdo, tener claro qué es lo que se quiere reformar, saber que lo que se reforma va a beneficiar, que tampoco reformar por reformar, cambiar por cambiar, sino que tiene que tener un sentido, tiene que tener una mejoría. Entonces, pues es ahí donde las partes se tienen que juntar y acordar, ¿no? En todo caso, ¿usted considera que sí que se dan esas duplicidades que denuncia la oposición que se dan entre las diferentes instituciones? Estas instituciones es con las que nos hemos dotado desde nuestra configuración, desde el principio, y son las que nos han llevado hasta lo que somos hoy. Y no hay más que comparar esta comunidad con cualquier otra comunidad. Y hemos llegado hasta aquí, que estamos en mejor situación que cualquier otra comunidad, y eso nos ha permitido nuestra configuración institucional. Yo no digo que una cosa sea absoluta, totalmente estática, que no hay que cambiarlo, que eso es para siempre. No, las cosas se pueden mejorar, se pueden cambiar, y sí hay que cambiar, pero requieren acuerdos bien importantes y consensos bien amplios, porque así se hizo cuando se hizo, ¿no? Por tanto, bueno, pues si hay que cambiar, vale, pero hay que poner propuestas concretas sobre la mesa, y sobre eso es lo que hay que debatir. Veremos a ver qué es lo que quieren los grupos. Sin embargo, la oposición denuncia que es el gobierno el que tiene falta de concreción. ¿Usted considera también que la oposición peca de falta de concreción en las peticiones que hace? El gobierno ya ha puesto sobre la mesa su programa de gobierno. El gobierno ya ha elaborado unos presupuestos que no le gustó a nadie, o nadie estaba en disposición de aprobar, pero tampoco nadie proponía que se podían cambiar. De hecho, había partidos que ni siquiera presentaron enmiendas parciales, que son con las que puedes también cambiar y ver lo que estás de acuerdo, lo que no estás de acuerdo. Concreción, bueno, pues a veces es difícil concretar, porque si realmente quieres un acuerdo, habrá que concretar en el acuerdo, no hay que dejar margen también para mover unos y otros, tanto la oposición como el que está gobernando. O sea, si yo te concreto todo, ¿qué margen te dejo para llegar a un acuerdo? Bueno, vamos a sentarnos y vamos a intentar llegar a acuerdos. Y yo creo que, bueno, la reunión que se va a celebrar la semana que viene, pues bueno, va a ser un reflejo de eso, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de la ponencia de paz y convivencia. Usted afirmaba que consolidar la paz es la mejor inversión y tenemos que hacerlo entre todos. ¿Están todas las partes implicadas en este proceso? Deberían estar, porque yo creo que después de tantos años de violencia, de tantos años de sufrimiento, en este país llevamos 18 meses pasados que ya no hay, o ETA decidió dejar las armas, silenciar las armas, y ese momento hay que aprovechar. Y ahora la paz no nos va a regalar nadie, la paz hay que trabajarla, pero tenemos que trabajarla todos, con lo mejor que tenemos todos. Y es verdad que la ponencia no están todos, faltan partidos, algunos se ha excluido y no piensa estar en esa ponencia, otros han dicho que, bueno, que a lo mejor cambiar cuando las situaciones cambien o mejoren o consideren que ya están preparados para estar, lo van a hacer. Yo espero que entren
y puedan entre todos, cada uno con diferentes posiciones. Desde luego son muchas las posiciones o los principios que separan unos a otros, pero siempre hay cosas que puedan unir o que se pueda buscar, ¿no? un ámbito en el que todo el mundo pueda encontrarse cómodo. Pues hay que buscar esas cosas y poco a poco ir fijando unas bases sólidas, fuertes, para que, y sobre todo pensando en el futuro, para que todos podamos dejar un futuro en paz, ¿no? Una convivencia en paz. Y en eso tenemos que trabajar, no es de unos y otros, es de todos. Tras la segunda reunión que celebraba la mesa de esa ponencia de paz y convivencia, sí que parece que el suelo ético empieza a ser el problema. La izquierda abertzale dice que no coincide del todo con ese suelo ético que se establecía en la anterior ponencia. ¿Cuál es la diferencia? Hablan de matices, habría que preguntar a ellos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Yo por lo que he podido conocer o por lo que les he oído, pues estarían de acuerdo en un 90%, pero ese 10% no estarían de acuerdo. Otras veces les he oído hablar de ciertos matices, querían cambiar algo. Bueno, serán ellos los que expliquen mejor qué es lo que no aceptan o lo que no están de acuerdo con ese acuerdo tan importante y tan trabajado que se adoptó en la legislatura pasada, ¿no? Pero bueno, es la segunda reunión, ahora vendrá una tercera reunión y luego vendrá una cuarta y poco a poco, pues tiempo hay, ¿no? para debatir y como he dicho, las posiciones pues son bien separadas y bien diferentes unos de otros, entonces se requiere su tiempo y esa labor de cocina, ¿no? Para que entre todos pues se puedan ir limando las diferencias y podamos también ver un acuerdo. Yo creo que hay que dejarles trabajar, que en eso están y ya conoceremos qué es lo que resulta de todo esto. ¿Y en esas futuras reuniones hay que hablar de la política penitenciaria? Por supuesto, hay que hablar de presos, pero no únicamente de presos. También los presos son una consecuencia de la violencia generada por ETA. Es una consecuencia que está y hay que hablar, pero no únicamente de presos. Además de presos, hay que hablar de víctimas, hay que hablar de memoria, hay que hablar de reparación, de justicia, de reconocimiento del daño causado y sobre todo de preparar a la sociedad, ¿no? Educar a la sociedad para que en un futuro no pueda volver a una situación anterior, ¿no? Esa situación que hemos conocido todos. De presos sí, pero no únicamente. Y en esas conversaciones que hablábamos sobre política penitenciaria, actualmente las posturas aquí parece que están claras, pero parece que las conversaciones entre Moncloa y Ajuria van a ser necesarias. No sé usted cómo ve si ese puente, que según la izquierda abertzale está oxidado, va a ser eficaz o no. Desde luego yo creo que puentes siempre tiene que haber puentes y en este caso pues el Gobierno ha dicho que ellos están dispuestos a contribuir en esos puentes con el Gobierno español. Lo que del Gobierno español podamos conocer, pues no lo sé, pero desde luego bienvenidos serán todos los puentes, todas las conversaciones y desde luego el Estado español pues tendrá que flexibilizar la política penitenciaria porque tiene que adecuarse a los momentos actuales. No puede ser, aquí no ha pasado nada, no, ha cambiado mucho la situación, son 18 meses que estamos en una nueva situación y en esa situación pues desde luego tiene que flexibilizar la política penitenciaria. Las conversaciones entre Madrid y Euskadi son necesarias también en otras materias, como por ejemplo en ese nuevo estatus político que Íñigo Urkullu ya ha marcado para 2015. ¿Considera que Madrid va a ser receptivo para este debate? Bueno, lo primero que hay que debatir es en casa. Primero es necesario crear la ponencia, la comisión correspondiente, es necesario que todos los partidos estén en esa ponencia o en esa comisión, la forma que pueda tener, debatir cada uno lo que piensa y llegar a acuerdos amplios. Y una vez que se llegue a ese acuerdo amplio entre nosotros, pues tendrá oportunidad de posicionarse también el Estado español, pero desde luego un acuerdo amplio en el que la ciudadanía diga qué es lo que quiere, pues suele ser bueno, suele ser aconsejable respetarlo, facilitarlo, porque podrás con tu mayoría no hacer nada o taparlo, cepillarlo, ¿no? Como hemos podido ver en otras comunidades, pero el problema nunca lo resuelve, sino que se hace más grande. Por tanto, hay que saber respetar la voluntad de un pueblo. Usted aseguraba que este pueblo ha avanzado sin esperar a ver qué decía España. ¿Hay margen para actuar de alguna manera al margen de lo que dicte Madrid?
Bueno, pues eso dependerá de lo que se acuerde, ¿no? De lo que las partes quieran, de lo que los grupos quieran. Al final, la base de todo, pero en todas las materias, es el acuerdo. Y si realmente los diferentes partidos políticos acuerdan qué es lo que queremos, cómo queremos, pues difícilmente, ¿no? Aunque hemos visto, pero difícilmente se puede entender no respetar ese acuerdo, ¿no? Carlos Tejería, apenas me quedan 2 minutos para que acabe la entrevista. Debo preguntarte por esa ley de tasas. El Parlamento estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el proceso que se espera? No, bueno, yo esta semana me he reunido con la cumbre social, con el foro Cumbre Social, que están, bueno, concretamente con Unai Sordo y con Edmundo Rodríguez, ¿no?, de Jueces para la Democracia, y me planteaban, o por lo menos ellos han detectado, que en el primer trimestre del año han bajado un 30% las demandas, las reclamaciones en los juzgados. Y esa bajada de esas reclamaciones se debe sobre todo a las tasas o a la nueva ley de tasas, que ha encarecido tanto el acceso a la justicia que la gente muchas veces le cuesta más las tasas y el abogado que lo que realmente va a conseguir con una sentencia favorable incluso, ¿no? Entonces ellos me planteaban la posibilidad de ante esta imposibilidad, ¿no?, de que se cumpla la tutela judicial efectiva, la posibilidad, el estudio, la reflexión de recurrir o de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ¿no?, de la ley de tasas. Y es, bueno, un poco el documento que me entregaron para que reflexionemos, para que nuestros servicios jurídicos lo analicen, los diferentes grupos lo vean y si estimamos interponer. Y bueno, en eso estamos. Yo creo que todo el mundo tiene que tener derecho a el acceso a la tutela judicial efectiva, y la verdad es que sí que ese encarecimiento de las tasas hacen en muchos casos imposible. Y por acabar, su antecesora, Arantxa Quiroga, esta semana se ha confirmado que finalmente ella va a ser ya la nueva presidenta de los populares vascos. ¿Cómo ve este cambio? Bueno, yo le deseo lo mejor, ¿no? Yo creo que bueno, en la vida pues te tocan diferentes cosas que hacer y bueno, ha sido mi antecesora, ahora es presidenta de su partido. Le deseo lo mejor, le deseo que lo haga lo mejor posible, que seguro que lo hará. En todo caso, ayer sí que muchos destacaban que tal vez el Parlamento pierda un poco de ese carisma, esa impronta que daba Antonio Basagoiti en sus comparecencias. No sé si echará de menos a Antonio Basagoiti en la Cámara. Bueno, yo a Antonio Basagoiti tampoco le he conocido mucho porque es los últimos 4 años, pero sí que sí que era un poco especial, ¿no? Tenía la forma de decir las cosas, ¿no?, directas. Te podían gustar o te podían no gustar, pero desde luego directo, y muchas veces pues mucho más de una sonrisa también conseguía, ¿no? Por tanto, pues también nos despedimos prácticamente todos de él, de su andadura hasta hoy, y bueno, pues le deseamos lo mejor en esa nueva vida que va a emprender, y poco más que decir. Carlos Tejería, muchísimas gracias por asistir a esta invitación de ETV Hoy. Espero que la próxima vez podamos volver a hablar, porque tengo muchísimas preguntas que no le he podido hacer por cuestión de tiempo. Mila esker. Eskerrik asko zuei. Hasta aquí la entrevista de actualidad del día. Volveremos el lunes a la misma hora. Ordura arte, asteburona izan. Agur.